Mi nombre es Faith Mercer. Tengo 34 años. Desde que tengo memoria, mi familia tenía una etiqueta para cada persona. Mi hermana Jolene era la guapa. Mi hermano Caleb era el inteligente. Y yo era la fea. Delante de los vecinos, los profesores, cualquiera que quisiera escuchar. El pasado julio, en la reunión familiar anual, mi tía Patricia me presentó a una mujer que nunca había visto antes. Dijo, y cito, «De esta no hablamos». Yo estaba allí, de pie, con 34 años, frente a 40 miembros de la familia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Esa mujer no era una invitada cualquiera. Y lo que hizo después cambió por completo la forma en que mi familia me ve. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde las emociones reales se encuentran con momentos que cambian la vida. Si alguna vez has sido la persona que tu familia ignoró, esta historia es para ti. Deja un comentario contándome cómo te etiqueta tu familia. Leo todos y cada uno de ellos. Y si eres nuevo aquí, suscríbete para no perderte ninguna historia. Yo tenía 6 años la primera vez que lo escuché. Jolene tenía 8. Era un domingo de junio. Y mi madre estaba cosiendo vestidos iguales para todas las chicas de la familia. Mis primas, mi hermana, incluso la hijastra de mi tía, que llevaba exactamente 4 meses en la familia. Todas recibieron un vestido menos yo. Jolene necesita algo bonito, dijo mi madre cuando le pregunté. Sale bien en las fotos. Me quedé con el vestido que Jolene había usado en Pascua, un vestido amarillo con una mancha en el cuello que mi madre no se molestó en quitar porque dijo que no se notaría en las fotos. Tenía razón. No me quedé con un vestido bonito. En ninguna de las fotos. Esa tarde, fuimos en coche a casa de mi abuela para una comida compartida de la iglesia. Recuerdo estar de pie en el césped con mi vestido manchado mientras mi tía Patricia sostenía la cara de Jolene con ambas manos y decía, «Esta va a romper corazones». Luego me miró, ladeó la cabeza, se giró hacia una vecina y dijo, «A esa le tocó la nariz de Mercer». Pobrecita. Mi madre lo oyó. Estaba a 4 patas de distancia. No corrigió a Patricia. No dijo que eso no era amable. Soltó una risita corta y suave. Como si Patricia hubiera dicho algo que todos ya sabían. Yo estaba allí parada con el vestido amarillo. Tenía 6 años. No sabía que la palabra, fea, era un veredicto. Pensaba que era algo que se podía lavar como la mancha en mi cuello, algo temporal. No era temporal. Mi madre, como supe muchos años después, había estudiado arquitectura durante un año en el colegio comunitario antes de quedar embarazada de Jolene a los 19 años. Abandonó los estudios, se casó con mi padre y nunca más volvió a dibujar un edificio. Pero yo aún no lo sabía. Todo lo que sabía fue que mi hermana recibió un vestido nuevo y yo recibí una etiqueta. La etiqueta funcionaba como un sistema de clasificación. Una vez que estuvo en su lugar, todo lo demás se organizó a su alrededor. Fotos escolares. Cada otoño, los formularios de pedido llegaban a casa. Mi madre pidió un paquete completo de retratos para Jolene. Una foto brillante enmarcada de 8x10 para la pared de la sala para mí. Marcó la casilla para tamaño cartera. $2.50. El príncipe terminó en un cajón de la cocina con cupones vencidos y baterías agotadas. Cumpleaños. Jolene tenía fiestas temáticas. Fiesta de princesas a los 7. Fiesta de spa a los 10. Fiesta en la piscina a las 12 con DJ. Mi cumpleaños era 3 semanas después del de mi hermano Caleb. Cada año, mi madre los juntaba. Tiene sentido, decía. El pastel siempre decía, «Feliz cumpleaños, Caleb». Con mi nombre apretado debajo en letras más pequeñas de glaseado, como una idea de último momento. Mañana de Navidad. Jolene abrió cajas de atuendos cuidadosamente elegidos, conjuntos coordinados, zapatos a juego, un abrigo con cuello de piel sintética. El año en que cumplió 14. Recibí libros. Tú. ¿Cómo leer, verdad? Mi madre decía,
no como una pregunta, sino como una instrucción. Esto es lo que eres. Esto es lo que obtienes. Mi hermano Caleb también hizo su parte. El inteligente. Aceptó su etiqueta y salió corriendo de casa a los 17 años. Admisión temprana a una escuela estatal a 400 metros de distancia. No fue ni cruel ni amable conmigo. Estaba ausente. Y la ausencia, aprendí, es su propia forma de acuerdo. Una etiqueta no es una palabra. Es un permiso. Les dice a todos a tu alrededor exactamente cuánto espacio se te permite ocupar. Cuánto te mereces, cuánto esfuerzo vales. Mi familia escribió ese permiso cuando yo tenía 6 años, y cada año después lo renovaban. Si quieres saber cómo te ve realmente una familia, cuenta las fotografías. En nuestra sala de estar había 14 fotos enmarcadas en la pared. Mi madre las dispuso ella misma, al estilo de una galería, centrada sobre el sofá. Jolene aparecía en las 14. Mi hermano aparecía en 6. Yo aparecía en 3. En la primera, estaba parcialmente escondida detrás de una prima en una foto del 4 de julio. Picnic de julio. En la segunda, mi cara quedó medio cortada por el borde del marco, como si quien la hubiera montado no se hubiera dado cuenta de que me salía de la imagen. En la tercera, tenía 5 años, entrecerraba los ojos por el sol y sostenía un globo. Ese se mantuvo en el aire porque el globo era rojo y combinaba con los cojines del sofá. La disposición no fue casual. En cada sesión de fotos familiar, mi madre nos dirigía como una escenógrafa. Jolene al frente y al centro. Caleb, a la izquierda. Fight, retrocede un poco. Y así lo hacía siempre. Un paso atrás, 2. Dio pasos hacia atrás hasta que me convertí en un mueble. En la graduación de Jolene, mi madre tomó 47 fotos. Lo sé porque vi el carrete de la cámara cuando dejó su teléfono en la encimera de la cocina. 47, diferentes ángulos, diferentes poses, algunas espontáneas, otras posadas. En mi graduación 2 años después, tomó una sola foto. Yo sostenía mi diploma. Me gradué con honores. La ceremonia duró 2 horas. Una foto. Ese verano, empecé a llevar una cámara desechable. De las Kodak amarillas. 27 exposiciones. Tomé fotos. Fotos mías en momentos importantes. Mi primer apartamento. Mi primera mesa de dibujo. El día que aprobé el examen de licencia. Las guardaba en una caja de zapatos debajo de la cama. Cuando nadie te toma fotos, aprendes a ser tu propio testigo. Aprendes que si no te documentas, desapareces. Y yo llevaba mucho tiempo desapareciendo. Me fui de casa a los 18 años. Beca para el programa de arquitectura de la Universidad Estatal. La reacción de mi madre fue como todos los demás veredictos que había dado. Rápida, desdeñosa, definitiva. ¿Arquitectura? Esa no es realmente una carrera para alguien como tú. Dijo alguien como tú. La forma en que decía todo sobre mí con una ligera inclinación de la barbilla, mitad lástima, mitad corrección. No sabía entonces que ella misma había estudiado arquitectura. 1 año en el colegio comunitario antes de que llegara Jolene y los libros de texto fueran a parar a una caja en el ático. No sabía que cada vez que decía la palabra arquitectura, algo dentro de ella se tensaba. Esa información llegaría más tarde, y cuando llegó, explicaría muchas cosas. Mi padre me llevó al campus, 3 horas y media por la enero del 81, con las ventanillas bajadas y la radio apagada. No era un hombre que llenara el silencio con palabras. Había pasado 20 años en una casa donde la voz de Diane era la única que importaba, y el hábito del silencio se había convertido en algo permanente. Pero cuando llegó a la residencia y dejó mi maleta en la acera, dijo algo que he llevado conmigo durante 16 años: construye algo que no puedan ignorar. 6 palabras, la única directiva que jamás me lo dio. Lo abracé. Me abrazó más tiempo de lo habitual. Luego se subió al coche y se fue. Y no lo volví a ver hasta Acción de Gracias. Esa primera noche,
Pegué mis fotos de cajas de zapatos en la pared de la residencia estudiantil. Mi compañera de cuarto, una chica de Baltimore llamada Tara, las miró y preguntó por mi familia. Lo que dije, están bien. Lo que quise decir, acabo de conducir 3 horas y media para alejarme de ellos, y es la primera vez que he podido respirar en 18 años. Construí una carrera de la manera en que restauras una. Construyendo, capa por capa, comenzando por los cimientos. En mi tercer año, conseguí una pasantía en la Oficina Estatal de Preservación Histórica. No remunerada. Trabajaba de noche en un restaurante llamado Rousey's cerca del campus. Huevos y café desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, luego me levantaba a las 7 para ir a la oficina de preservación. Las propinas eran malas. El restaurante olía a grasa vieja. Pero la oficina de preservación tenía una biblioteca con archivos sobre cada estructura histórica del Estado, y los leí todos. Mi primer proyecto real llegó a los 25 años, una biblioteca Carnegie de la década de 1920 en un pueblo industrial en decadencia en el oeste de Pensilvania. El techo se había derrumbado. El ayuntamiento votó a favor de demolerlo. Redacté una propuesta de 32 páginas defendiendo su restauración. Me dieron 6 meses y un presupuesto que no habría cubierto el coste de la demolición que habían planeado originalmente. Lo conseguí. Madera reciclada, mano de obra voluntaria del taller de la escuela secundaria local. Dormí en mi coche 3 noches porque el motel más cercano estaba a 40 metros y no podía pagar la gasolina. La biblioteca reabrió un sábado. En octubre, el pueblo votó para nombrar la sala de lectura en mi honor. Tenía 26 años. A los 28, tenía mi propio estudio. Éramos 3 personas, incluyéndome a mí. Nos especializábamos en arquitectura rural, iglesias, oficinas de correos, los restos de pequeños pueblos que todos los demás habían abandonado. A los 32, la restauración de un juzgado en Virginia Occidental ganó un premio estatal de conservación. Revistas regionales de arquitectura escribieron sobre nosotros, luego las nacionales. Mi familia no lo sabía. Dejé de compartirlo después del Día de Acción de Gracias, cuando mencioné mi primer artículo publicado y mi madre dijo: «Eso es bonito, cariño. Jolene acaba de comprar una casa de 4 habitaciones». Construí una carrera en silencio, no porque quisiera esconderme, sino porque nadie me preguntó. Tenía 16 años la primera vez que entendí a mi madre. Tuvimos medio día de clases y llegué temprano a casa. La casa estaba en silencio. Mi madre estaba en el trabajo. Jolene en la práctica de porristas, Caleb en el club de robótica. Fui al ático a buscar una caja de enciclopedias viejas que mi padre dijo que estaba allí. Las necesitaba para un proyecto de historia. El ático olía a polvo y bolas de naftalina. Cajas por todas partes etiquetadas con la letra de mi madre, adornos navideños, ropa de bebé, declaraciones de impuestos y una caja arrinconada con la etiqueta Simplemente Diane College. La abrí. Dentro había un cuaderno de bocetos. Tapa verde, encuadernado en espiral, del tipo que se compra en una tienda de artículos de arte. Lo hojeé. Edificios, docenas de edificios dibujados a lápiz y luego calcados. Planos de planta en una página, alzados, una casa victoriana con un porche que la rodeaba. Un escaparate del centro con ventanas arqueadas. El campanario de una iglesia con notas manuscritas sobre muros de carga e inclinación del tejado. Eran buenos dibujos, no de estudiante. Buenos. Buenos. El tipo de dibujos que mostraban a alguien que entendía no solo cómo se veían los edificios, sino cómo se sostenían. Mi madre había sido estudiante de arquitectura. Mi madre tenía talento. Mi madre abandonó los estudios a los 19 años porque se quedó embarazada de mi hermana y se casó con mi padre, y nunca más volvió a dibujar un edificio en el resto de su vida. Me senté en el suelo del ático durante mucho tiempo. Las partículas de polvo. Flotaba en la luz de la ventana. Miré sus dibujos y comprendí algo que no pude articular entonces, pero que ahora sí puedo. Cada vez que hablaba de arquitectura, cada vez que sacaba una buena nota en mi clase de dibujo técnico, cada vez que decía la palabra diseño en la mesa, mi madre no veía a una hija.
Veía un espejo en el que no soportaba mirarse. Devolví el cuaderno de bocetos. Nunca le dije que lo había encontrado. Uno pensaría que irse de casa arregla las cosas. Que la distancia, el tiempo y la carrera que construiste con tus propias manos reescribiría la historia. Pero las familias tienen buena memoria y poca capacidad de atención. Recuerdan la etiqueta. Se olvidan de mirar en quién te convertiste. Día de Acción de Gracias, 2 años antes de la reunión. Conduje 4 horas hasta la casa de mis padres porque mi padre me pidió que fuera. Siempre lo pedía. Mi madre nunca lo hacía. Jolene estaba allí, presidiendo la cocina. Ella y su esposo acababan de renovar su cocina, encimeras de cuarzo, un fregadero estilo granja, azulejos tipo metro en la pared. Mi madre estaba corriendo. Su mano sobre la encimera como si acariciara un pan de pita. Jolene, esto es precioso. Siempre has tenido tan buen gusto. Me senté a la mesa con mi café. Cuando hubo una pausa, mencioné que un proyecto de juzgado que había dirigido en Virginia Occidental había ganado un premio estatal de conservación. Silencio. 2 segundos completos de nada. Luego mi madre. ¡Qué bien! ¿Me pasas los arándanos? Jolene, apoyada en su encimera de cuarzo. ¿Es como comprar y vender casas? Dije, no, no exactamente. Ella inclinó la cabeza. Bueno, parece un pasatiempo. Después de cenar, ayudé con los platos. Mi madre estaba en el fregadero. La tía Patricia estaba secando. Pensaban que yo estaba en la otra habitación, pero estaba justo detrás de ellas, buscando una toalla. Mi madre le dijo a Patricia con el tono que usaba cuando creía estar siendo discreta. Al menos se mantiene ocupada. Ojalá hiciera algo al respecto. Y luego hizo un gesto. Agitó la mano frente a su propia cara. Ya ni siquiera pronunció la palabra. Ella solo hizo un gesto y Patricia se rió. Agarré el paño de cocina. No me di la vuelta. Terminé de lavar los platos y conduje a casa 4 horas en la oscuridad. 6 meses después de ese día de Acción de Gracias, mi padre sufrió un derrame cerebral, uno leve, dijo el médico. Perdió algo de movilidad en el lado izquierdo, pero conservó el habla. Tuvo suerte. Conduje 4 horas hasta el hospital la noche que ocurrió. Cuando entré en su habitación, mi madre y Jolene ya estaban allí. Mi madre levantó la vista. Oh, viniste. No calidez, sorpresa. Como si hubiera aparecido. A una fiesta a la que no estaba invitada. Me quedé 3 días. Mientras mi padre se recuperaba, le ayudé a organizar su despacho, archivando papeles del seguro, buscando su lista de medicamentos, vaciando los cajones del escritorio. Fue entonces cuando lo encontré. En el cajón de abajo, una carpeta de manila, gruesa, sujeta con una goma elástica. La saqué. Dentro, artículos, todo sobre mí. Recortes de prensa de periódicos de pueblos pequeños, impresiones de blogs de arquitectura de los que nunca había oído hablar, anuncios de premios, una copia escaneada del artículo del Oeste. Virginia Preservation Journal, una fotografía de la biblioteca restaurada. La había impreso en papel normal desde su ordenador de casa, ligeramente pixelada, con los colores un poco demasiado cálidos. La carpeta abarcaba 8 años. Las había estado recopilando desde mi primer proyecto publicado. Algunas de las impresiones del blog tenían URL tan largas que ocupaban 3 líneas de texto, lo que significaba que se había sentado frente a su lento ordenador de sobremesa y las había escrito carácter por carácter. Nunca se lo contó a mi madre. Nunca las compartió con nadie. Simplemente los guardaba en el cajón inferior, debajo de sus declaraciones de impuestos. Me senté en el suelo de su oficina con la carpeta en mi regazo. No lloré. Simplemente me quedé allí sentada, soportando el peso de 8 años de testimonio silencioso. Más tarde, mi padre me vio de pie en el umbral. Miró la carpeta en mis manos. No dijo nada. Asintió una vez. Mi padre nunca pronunció las palabras,
pero guardó los recibos. Llegó julio con ese tipo de calor que hace que el aire se vuelva visible, olas brillantes que se elevan del asfalto, cicas que cortan a través. La tarde, y la reunión familiar anual de los Mercer que se celebra cada año en casa de mi abuela. Mi abuela falleció hace 3 años. Mi madre heredó la casa e insistió en mantener viva la tradición de la reunión, no porque le gustara la tradición, sino porque le encantaba tener un escenario. No había asistido en 2 años. Este año fui por mi padre. Su derrame cerebral lo había debilitado. Ahora caminaba con un bastón y su mano izquierda se curvaba ligeramente cuando estaba cansado. Todavía conducía él mismo a la barbería cada 2 semanas. Todavía leía el periódico en el porche. Pero algo en su rostro había cambiado. Un cansancio que no tenía nada que ver con su cuerpo. Me pidió que fuera. Dije que sí. Mientras tanto, en mi vida laboral, algo se había estado gestando durante 3 meses. Nora Whitfield, la editora senior de artículos de American Preservation Magazine, me había estado enviando correos electrónicos sobre un perfil. Estaba escribiendo una serie de varias partes sobre arquitectos de conservación que trabajan en la América rural. Quería que yo fuera la pieza central. Intercambiamos correos electrónicos sobre logística, qué proyectos fotografiar, a qué funcionarios municipales entrevistar, cuándo programar la sesión de fotos. Profesional, mesurada, el tipo de comunicación con la que me siento más cómodo. En un correo electrónico, mencioné que estaría en Hadley el fin de semana para una reunión familiar. Le dije que el pueblo tenía una estación de tren restaurada de la década de 1890 que valía la pena visitar. Si alguna vez estás por la zona, escribí, tal vez lo haga, me respondió. No le di mucha importancia. La gente dice que pasará por allí y luego no lo hace. Así funciona el mundo. ¿Haces planes vagos y luego? La vida sigue su curso y los planes vagos se desvanecen como humo. La invité a ver un edificio. No la invité a ver a mi familia. Llegué al camino de grava al mediodía. El patio ya estaba lleno. Camionetas, minivans, un par de sedanes con placas de otro estado. Mesas plegables se extendían sobre el césped con manteles a cuadros recortados en las esquinas. Neveras portátiles bordeaban la cerca. El humo se elevaba de la parrilla donde el carbón de mi tío había estado encendido desde la mañana. Me senté en mi auto por 3 minutos. Conté mis respiraciones. Inhalé durante 4, exhalé durante 6. Una técnica que aprendí de una terapeuta a la que vi 2 veces cuando tenía 20 y tantos años, antes de que cambiara mi seguro. Luego salí y entré. Los saludos lo decían todo. Jolene llegó con su esposo y sus 2 hijos. Abrazos, gritos de alegría. Jolene, te ves increíble. Mi madre cargó al hijo menor de Jolene en la cadera y sonrió radiante. Entré. Asentimientos. Hola, Faith. Oh, hola. El tío Ray, apoyado en la cerca con una limonada. Me alegra verte, Faith. Lo dijo con sinceridad. Tía Patricia. No levantó la vista de la ensalada de patatas que estaba preparando en una mesa plegable. Llevaba una visera y hablaba con una prima sobre el divorcio de alguien. Mi madre estaba en la mesa principal, atendiendo a todos. Me vio, se detuvo. Oh, Faith, has venido. No estaba segura de que fueras a venir. Lo dijo con un ligero gesto de sorpresa, teatral, como si estuviera dando la bienvenida a una vecina que se hubiera colado por error. Encontré a mi padre en una silla de jardín cerca del borde del patio, bajo el gran roble, lejos del ruido. Su bastón apoyado en el reposabrazos y un vaso de agua en el suelo a su lado. Me senté en la silla vacía junto a la suya. Me apretó la mano. No hacían falta palabras. Cerca de la entrada, había una mesa con etiquetas con nombres preescritos. Todos tenían una, excepto yo. Había una etiqueta en blanco y un marcador. Escribí la mía. 42 personas en esa reunión. Yo era la única que tenía que escribir su propio nombre. Mi madre había dispuesto los asientos para la mesa principal, tarjetas de lugar escritas a mano,
con una letra cursiva pulcra en cartulina doblada. Diane, Gerald, Jolene, Marcus. El marido de Jolene, Patricia, Gray. Recorrí la mesa de un extremo a otro, revisé todas las tarjetas. Mi nombre no estaba allí. Tampoco estaba en la segunda mesa, ni en la tercera. Se esperaba que encontrara un sitio en las sillas plegables, en los asientos adicionales, en la mesa donde se sentaban los niños, con las piernas balanceándose y los dedos manchados de ketchup. Así que me senté allí entre un niño de 7 años llamado Bryson que estaba construyendo una torre con patatas fritas y una niña de 10 años que jugaba en el móvil de su madre. Desde la mesa de los niños, podía ver la mesa principal con claridad. El marido de Jolene, Marcus, hablaba de su nueva casa de vacaciones. 3 habitaciones justo al lado del lago. La conseguimos por menos de 4. Mi madre se inclinó hacia adelante, asintiendo, involucrada, orgullosa. Jolene revisaba su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para añadir algún detalle. Una prima que apenas reconocí se me acercó. ¿Y a qué te dedicas? Antes de que pudiera responder, la voz de la tía Patricia resonó en el jardín. Se dedica a algo con edificios antiguos, los restaura o algo así. Hizo un gesto con la mano, el mismo gesto que mi madre usaba para mi cara. Soy arquitecta, dije. Patricia, sí, como en esos programas de decoración. No exactamente. Mi madre, desde la mesa principal, sin siquiera darse la vuelta. Jolene, cuéntales a todos sobre la casa de la playa. Comí en silencio. Ensalada de patatas, una hamburguesa ligeramente rosada por dentro, un vaso de limonada que sabía como si le hubieran echado demasiada agua. Observé la dinámica que había estado observando durante 34 años. La misma coreografía, los mismos papeles, el mismo guión. Había estado viendo esta actuación toda mi vida. Lo que hice. Lo que no sabía era que alguien más también estaba a punto de verlo. Si alguna vez te has sentado en la mesa de los niños mientras el resto de tu familia fingía que no existías, te entiendo. Esa sensación de invisibilidad no significa que seas invisible. Significa que dejaron de mirarte. Si esta historia te toca de cerca, dale a me gusta. Ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Ahora, déjame contarte lo que pasó después. Después del almuerzo, los parientes entraron en la sala de estar. Alguien sacó los álbumes de fotos. 3 carpetas gruesas con tapas de cuero. Y fundas de plástico que crujían al pasar las páginas. ¿Recuerdas cuando se convirtió en el estribillo de la siguiente hora? ¿Recuerdas cuando Jolene ganó el concurso de Miss Junior? ¿Recuerdas cuando Caleb llegó a las regionales de la Feria de Ciencias? ¿Recuerdas cuando todos fuimos en coche a la playa y Jolene llevaba ese trajecito de marinera? Me quedé en el umbral y miré álbum tras álbum. Páginas de los concursos de Jolene, las ceremonias de premios de Caleb, las vacaciones familiares donde todos sonreían a la misma cámara. Conté en 3 álbumes y aproximadamente 200 fotografías. Aparecí en 4. En la primera, estaba parcialmente oculta detrás de un primo más alto en una barbacoa. En la segunda, estaba de pie en el extremo de una foto grupal. Mi cuerpo se inclinaba alejándose de la cámara como si ya me estuviera yendo. En la tercera, el pulgar de alguien cubría la mitad de mi cara. Y en la cuarta, a la que siempre volvía. Tenía 10 años, estaba de pie detrás de una maceta con un vestido heredado, y nadie en la foto me miraba. Nadie se dio cuenta. Nadie dijo, ¿dónde está la fe en? ¿Estás? Nadie hojeó 200 fotos y se dio cuenta de que un miembro de su familia había sido sistemáticamente recortado del registro. Jolene era una niña tan hermosa, dijo Patricia, pasando un dedo sobre una foto de un concurso de belleza. Realmente lo era, asintió mi madre. Metí la mano en el álbum con cuidado para que nadie me viera, saqué de la funda de plástico la foto mía a los 10 años, la que está detrás de la planta. La puse en mi bolsillo trasero. 4 fotos en 34 años y en cada una de ellas estaba siendo borrada. Necesitaba aire o tranquilidad o ambas cosas. Me deslicé. Salí de la sala de estar y caminé por el pasillo hasta el antiguo estudio de mi abuela.
Lo habían convertido en un trastero después de su muerte. Cajas apiladas sobre el escritorio, abrigos de invierno colgados de la barra de la cortina, una máquina de coser acumulando polvo en un rincón. En el estante sobre el escritorio, vi una caja etiquetada con la letra de mi padre. Familia para clasificar. La bajé. Pesaba. Dentro, décadas de fotos sueltas, tarjetas navideñas, boletines parroquiales, algunos sobres amarillentos. No estaba mirando. Para cualquier cosa. Me estaba escondiendo. Pero lo que encontré me detuvo. Una pila de fotografías de mi graduación universitaria. 12 años, ligeramente descoloridas, impresas en papel brillante, del tipo que se recoge en un laboratorio fotográfico de 1 hora. Había 15 de ellas. Mi madre había tomado una foto en mi graduación. Lo sabía porque las había contado. Pero mi padre había tomado 15. Desde diferentes ángulos. Yo caminando por el escenario. Yo sosteniendo mi diploma. Yo de pie bajo el sol con mi birrete ladeado, entrecerrando los ojos, sonriendo. Yo con mi compañera de cuarto, Terra, abrazadas. Yo sola, mirando directamente a la cámara, con el rostro abierto y sin reservas. Él usó una cámara desechable, de esas Kodak amarillas, del mismo tipo que yo empecé a llevar ese mismo año. Las fotos nunca se imprimieron para colgarlas en la pared, nunca se compartieron, nunca se las mostré a mi madre. Estuvieron guardadas en esta caja durante 12 años. Levanté una, yo a los 22 años, con mi toga y birrete, radiante. No era fea. Estaba radiante en el sobre de la foto, escrito con la letra de mi padre. El gran día de Fight. Me senté en esa habitación polvorienta y sostuve 15 fotografías que mi padre le había tomado a la hija que mi madre. Fingió no graduarse. 15, tomó 15. Puse las fotos de graduación en mi bolsillo trasero junto a la mía a los 10 detrás de la planta. Mis bolsillos se estaban llenando. Alisé mi camisa, respiré hondo, volví a salir al patio. El sol de la tarde se había suavizado en ese tramo dorado antes del atardecer. Los niños corrían bajo el aspersor. La parrilla se estaba enfriando. Alguien había encendido un altavoz Bluetooth reproduciendo música country demasiado alta para cualquiera mayor de 50. Un auto que no reconocí entró en la entrada. Un sedán plateado, con placas de otro estado. La puerta del lado del conductor se abrió y una mujer salió. Tendría unos 50 años, era delgada y vestía de una manera que no encajaba con la reunión. Un blazer de lino sobre una sencilla camisa blanca, pantalones oscuros y un portafolio de cuero colgado al hombro. Miró alrededor del patio como quien mira una habitación a la que no espera entrar. Era Nora Whitfall. Había conducido 90 minutos desde su hotel. Me vio cerca del roble y se acercó. Fight, ¿de verdad viniste? Te dije que iba a estar aquí. Sí, lo hiciste. Miró a su alrededor de nuevo. Quería ver la estación de tren, pero también traje las pruebas de maquetación para el reportaje. Pensé que podríamos revisarlas. Ahora, si no es un buen momento, puedo volver. Miré el patio. Mi madre reorganizando la mesa de postres. Jolene tomándose una selfie con 3 primas. Patricia rellenándose la bebida. Siempre es un mal momento aquí, dije. Vamos. La llevé a la mesa de los niños. Nos sentamos. Abrió su portafolio de cuero y extendió las fotos impresas. De mis proyectos terminados. A todo color, alta resolución, el juzgado, la biblioteca, la iglesia en Ohio. Se sentó en la mesa de los niños conmigo, la primera persona que lo hizo. A la tía Patricia le tomó unos 12 minutos darse cuenta. Tenía un radar para cualquier cosa que se desviara del guión, y un extraño bien vestido sentado en la mesa de los niños con fotografías impresas era una desviación significativa. Se acercó, con la visera hacia atrás, una bebida en una mano y una sonrisa radiante. Bueno, hola. ¿Eres un amiga de alguien? Empecé a hablar. Tía Patricia, esta es Nora. Lo es. Patricia no me dejó terminar.
Se giró hacia Nora, ladeó la cabeza y pronunció la frase que probablemente había dicho 100 veces en su vida. La frase que había pulido con la repetición. De esta no hablamos. La dijo con una risa casual de complicidad, como si estuviera compartiendo una encantadora anécdota familiar, como si fuera entrañable, como si fuera tierna. El rostro de Nora se quedó inmóvil, no enfadado, inmóvil. La forma en que la cámara se queda quieta antes de que se oiga el clic del obturador. Miró a Patricia, luego a mí, y luego de nuevo a Patricia. Lo siento. ¿Qué dijiste? Patricia insistió. Siempre insistía. Oh, es cosa de familia. Todas las familias tienen una, ¿verdad? La callada, la sencilla. Hizo un gesto con la mano, el mismo gesto de desdén que había estado viendo desde que tenía 6 años. Nora no se rió. Dejó su taza de café lentamente, deliberadamente, como hace alguien cuando ha tomado una decisión. Mi madre apareció al final de la mesa. Había visto al desconocido. Su instinto territorial se activó antes que su cortesía. ¿Quién es tu amiga, Fait? La palabra amiga conllevaba el peso de la sospecha. Abrí la boca. Nora habló primero. Me presentaré en un momento si no les importa. Me gustaría esperar a que todos estén escuchando. El ambiente cambió. Algo estaba a punto de suceder que nunca antes había ocurrido en una reunión familiar de los Mercer. Nora se inclinó hacia mí. Baja, en voz baja. ¿Puedo presentárselos? La miré. No les importará. No estoy preguntando. Si les importará. Te pregunto si me lo permitirás. Miré al otro lado del patio. Mi padre en su silla de jardín bajo el roble. Mi madre en la mesa de postres cortando un pastel con la precisión de alguien que necesita controlar incluso el tamaño de las rebanadas. Jolene tomando fotos con sus primos. Patricia circulando, actuando, interactuando con la multitud. 40 años de esto. 34 de ellos con mi nombre asociado a la historia equivocada. Asentí. Una vez que Nora se puso de pie. Se alisó el blazer. Tomó su portafolio de cuero y caminó hacia el patio principal. Mesa con la seguridad de alguien que se ha dirigido a salas llenas de desconocidos para ganarse la vida. Disculpen, dijo. No en voz alta, no teatral, simplemente lo suficientemente claro como para que la gente de la mesa principal se girara. Sé que es una reunión familiar y me disculpo por interrumpir, pero ¿podría tener la atención de todos un momento? El patio se fue quedando en silencio poco a poco. Primero la mesa principal, luego la segunda mesa, luego los niños cerca del aspersor. Alguien bajó el volumen del altavoz Bluetooth. 42 personas. Sus rostros se volvieron hacia una mujer que no conocían. La sonrisa de mi madre se congeló. Patricia dejó su bebida. Nora metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una tarjeta de presentación. La sostuvo entre 2 dedos y se la entregó a mi madre. Mi nombre es Nora Whitfield. Soy la editora principal de artículos de la revista American Preservation Magazine. Una pausa. Mi madre miró la tarjeta, le dio la vuelta, volvió a alzar la vista. Nora, conduje 90 minutos para estar aquí hoy, no para la reunión, y entonces pronunció las 7 palabras que reescribieron 34 años de etiquetas. Estoy aquí por ella. Nora me señaló. No fue un gesto dramático, una simple extensión de su brazo, con la palma abierta. Como cuando se identifica a alguien en una rueda de reconocimiento. Factual, certero. El patio quedó en silencio. Un silencio de esos en los que se oye el hielo moverse en una nevera portátil a 6 metros de distancia. Nora abrió su portafolio de cuero. Levantó la primera fotografía impresa. Mi juzgado restaurado en Virginia Occidental. La luz de la tarde iluminando la fachada de piedra caliza. Este edificio estaba programado para ser demolido hace 3 años. Tu hija los salvó. Su restauración ganó el Premio Estatal de Preservación. Levantó la segunda foto.
La biblioteca de la década de 1920 en Pensilvania, con sus ventanas arqueadas relucientes. Este fue su primer gran proyecto. Tenía 25 años. El pueblo votó para nombrar la sala de lectura en su honor. Una tercera foto. Una iglesia blanca de tablillas en la zona rural de Ohio. Campanario restaurado, vitrales limpiados y repintados. La congregación nos escribió 63 cartas. 63 familias nos pidieron que presentáramos a la arquitecta que salvó su iglesia. Colocó las fotos sobre la mesa, las extendió para que todos pudieran verlas. Mi madre los miró fijamente como si alguien hubiera puesto objetos extraños frente a ella. El teléfono de Jolene estaba sobre la mesa, boca abajo, por primera vez en todo el día. Nora miró a mi madre, luego a Patricia, luego al resto de la familia, mesa por mesa, cara por cara. Faith Mercer es una de las arquitectas de conservación más importantes que trabajan en Estados Unidos hoy en día. Ha salvado 11 edificios en 4 estados. Su artículo será nuestra portada de octubre. Hizo una pausa. Deja que las palabras se asienten. Y ella es tu familia. Yo. Supuse que lo sabías. La devastación más educada que jamás haya presenciado. 5 palabras. Supuse que lo sabías. Dicho sin juzgar, sin malicia, solo con pura claridad profesional. Patricia dejó su bebida. Abrió la boca. No salió nada. Mi madre se recuperó primero. Instinto. Décadas de controlar la narrativa familiar habían creado un reflejo que se activaba más rápido que la honestidad. Bueno, por supuesto que lo sabíamos. Su voz era brillante. Demasiado brillante. La voz que usaba cuando el pastor venía a cenar o cuando un vecino dejaba una cazuela después. El derrame cerebral de mi padre. Faith siempre ha sido, siempre hemos estado muy orgullosos. Sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Se detuvo a la altura de los pómulos y se quedó allí, clavada como un ramillete. No dije nada. Vi a mi madre mentirle a una habitación llena de gente que la había visto menospreciarme durante 3 décadas, y ninguno pareció sorprendido. Estaban acostumbrados. Esta era solo una nueva versión de la misma actuación. La tía Patricia cambió de tema. Solo estaba bromeando antes. Faith, ¿sabe qué? La adoro. Extendió la mano hacia mi brazo. Retrocedí. No dramáticamente, solo lo suficiente para que su mano se cerrara en el aire. Jolene se puso a la defensiva. Su reacción habitual. Quiero decir, sabíamos que hacía trabajos de renovación. Nunca hablaba realmente de ello. Se cruzó de brazos. La postura universal de alguien que reescribe la historia en tiempo real. Nora no dijo nada. Se quedó de pie con su portafolio bajo el brazo y observó cómo la familia se reajustaba. Había visto lo que necesitaba ver. En la segunda mesa, una prima le susurró algo a su esposo. El tío Ray dejó su plato. Me estaba mirando. No a mi madre, no a Patricia. A mí. Y entonces la sobrina de mi padre, una chica de 16 años llamada Samantha, a quien había visto exactamente 2 veces, se acercó desde el aspersor, con el agua goteando de su cabello. Miró las fotos en la mesa, me miró. Espera, tía Faith, un pueblo le puso tu nombre a una habitación. La miré. Sonreí. La primera sonrisa real del día. Lo hicieron. Eso es tan genial, simple, honesto, y el contraste con cada adulto en ese patio era devastador. Mi madre me encontró cerca de la puerta mosquitera de la cocina. Había esperado a que la multitud se dispersara alrededor de la mesa principal, a que la atención se esparciera, a que pudiera acorralarme sin testigos. Llevaba haciendo esto toda mi vida, guardando las peores conversaciones para espacios privados donde nadie pudiera verificar lo que decía. ¿Por qué hiciste esto? Su voz era baja, controlada, de ese tipo de control que está a un paso de quebrarse. ¿Por qué trajiste a un desconocido para humillarme? Yo no. La traigo para humillar a cualquiera.
Vino porque cree que mi trabajo importa. Tu trabajo. Lo dijo 2 veces como si la repetición pudiera vaciar la palabra de significado. Tu trabajo. ¿Sabes a qué renuncié para que pudieras ir a esa escuela? Lo sacrifiqué todo por esta familia. Ahí estaba. El guión que había estado recitando durante 35 años. El guión que convertía cada conversación sobre mis logros en un monólogo sobre sus pérdidas. Sacrificaste tu programa de arquitectura cuando te quedaste embarazada de Jolene. Dijo, lo sé. Encontré tu cuaderno de bocetos. El color desapareció de su rostro. No lentamente, de repente, como si alguien hubiera quitado un tapón de desagüe. Me miró fijamente. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido durante 3 segundos completos. Eso no te incumbe. Eres talentosa, mamá. Eres realmente talentosa. Mantuve la voz firme. Pero eso no es culpa mía. No pudo responder a eso. No había un guión para ello. Ninguna evasión, ninguna narrativa de víctima que pudiera absorber el simple hecho de que su hija había visto su talento. Lo reconoció y se negó a disculparse por haberlo heredado. Mi madre se dio la vuelta y se dirigió al baño. Oí el clic de la cerradura. La mujer que había pasado 34 años haciéndome invisible acababa de desaparecer. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Cómo puede una madre resentirse con su propio hijo por seguir el mismo sueño? Pero esa es la cuestión con los patrones familiares. No tienen sentido desde fuera. Solo tienen sentido para las personas atrapadas dentro de ellos. Si estás viendo esto y asintiendo. Entiende. Quédate conmigo. Lo más difícil está por venir. Jolene me encontró en el porche. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, a contraluz por las luces fluorescentes de la cocina. Tenía una expresión en el rostro. Reconocí la mirada de alguien que se preparaba para ser razonable mientras decía cosas irracionales. Sabes, podrías habernos contado sobre tus proyectos. Organicé la cena de Acción de Gracias hace 2 años. Tú lo llamaste un pasatiempo. Parpadeó. El recuerdo estaba ahí en alguna parte, enterrado bajo 2 años de encimeras de cuarzo y casas de vacaciones. Y la cómoda suposición de que ella era la importante. No, quiero decir, no sabía que era tan grande. Ese es el punto. Jolene, no preguntaste. Cambió de postura, cambió de táctica. Mira, somos hermanas. Podemos simplemente. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Todo el mundo está mirando. Todo el mundo me ha estado mirando toda la vida. Ese es el problema. Se le humedecieron los ojos. No por culpa, sino por vergüenza. Jolene había pasado 36 años creyendo que era el centro de la historia familiar, la guapa, la exitosa, la quien merecía la mesa principal, las fotos enmarcadas y el alboroto. No lloraba porque lo sentía. Lloraba porque su posición había sido cuestionada frente a 40 personas. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti?, dijo. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire. Que todos en el porche la oyeran. Que ella oyera lo que acababa de decirle a la hermana que había pasado 3 décadas siendo nadie. Tuviste 36 años en los que todo giró en torno a ti. Yo estoy teniendo una tarde. Me miró fijamente. Abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y volvió a entrar. Me quedé en el porche, escuché cómo se cerraba la puerta mosquitera, observé cómo las luciérnagas comenzaban a parpadear en el jardín. Respiré despacio. Incluso la tía Patricia lo intentó 20 minutos después, no conmigo, sino con Nora. Había pasado esos 20 minutos recuperándose, retocándose el lápiz labial, reconstruyendo la actuación. Se acercó a Nora cerca de la mesa de postres con su sonrisa de anfitriona renovada. Así que, señora Whitfall. Qué grata sorpresa. Ya sabe, siempre le he dicho. Fait, ella era especial. Es muy talentosa. Nora sostenía un plato con una rebanada de pastel que no había tocado.
Miró a Patricia como un editor mira un manuscrito que no está listo para su publicación. ¿En serio? Porque hace unos 20 minutos la presentaste como aquella de la que no hablas. La frase cayó como un cristal rompiéndose en una habitación silenciosa. El rostro de Patricia se puso rojo, comenzando por el cuello y subiendo. Eso era, estaba bromeando. Es una broma interna. Todas las familias tienen bromas internas, normalmente. Rían todos, dijo Nora. No, sonrió. No alzó la voz. Simplemente afirmó un hecho y lo dejó ahí. Desde el otro lado del patio, la voz del tío Ray. Tranquila. 2 últimas palabras, Pat, siéntate. Era la primera vez en 40 años de matrimonio que Ray le decía a Patricia qué hacer en público. Ella lo miró fijamente. Él no apartó la mirada. Ella se sentó. Por primera vez en una reunión familiar de los Mercer, la tía Patricia guardó silencio. No un silencio fingido. No un silencio estratégico. El tipo de silencio que surge cuando te das cuenta de algo. Todos en la sala vieron quién eres realmente. Otros parientes se movieron, miraron sus platos. 2 de mis primas, mujeres de mi edad que habían crecido escuchando las mismas etiquetas, las mismas clasificaciones, la misma crueldad casual, disfrazada de humor familiar, se levantaron de sus sillas y caminaron hacia donde yo estaba sentada. No dijeron nada. Simplemente se sentaron cerca de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir que el banco se movía. Lo noté. No comenté nada, pero lo sentí. Nora seguía de pie. Tenía la palabra. Y lo usó como un buen editor usa una página, con economía y precisión. Varios miembros de la familia se habían reunido, algunos atraídos por la curiosidad, otros por la culpa, unos pocos por un interés genuino. Samantha, de 16 años, se sentó con las piernas cruzadas en el césped frente a Nora, como si estuviera en una conferencia a la que había elegido asistir. Nora mostró más fotos. Una oficina de correos en el este de Kentucky, de estilo federal, 1887, que el condado quería demoler para un estacionamiento. Fait escribió la subvención. Fait encontró al artesano que podía restaurar el techo de hojalata original. El jefe de correos lloró en la reapertura. Nora dijo que había trabajado allí durante 31 años. Una escuela de una sola aula en Tennessee donde el equipo de Fait restauró minuciosamente las ventanas originales de 1905, vidrio soplado a mano, irreemplazable. Ella condujo 200 millas de ida y vuelta durante 8 meses para supervisar el glaciar cada fin de semana. Un centro comunitario en la zona rural de Alabama, un vecindario que no podía pagar un arquitecto. Fait tomó el proyecto pro bono. Dijo, los edificios no eligen sus vecindarios, y los vecindarios no tienen derecho a elegir sus edificios. El hilo conductor, dijo Nora, dejando la última foto, es que la fe encuentra valor en cosas que otros han abandonado. No miró a mi madre cuando lo dijo. No hacía falta. El trasfondo se transmitió por sí solo. Mi madre había salido del baño. Estaba de pie en el umbral de la cocina, con los brazos a los costados, observando. Su rostro era indescifrable. O tal vez yo simplemente había dejado de intentar descifrarlo. Jolene estaba sentada en la mesa principal. Sola, con el teléfono boca abajo. Por primera vez en mucho tiempo, ella no era el centro de nada. Me senté en la mesa de los niños, donde siempre había estado, solo que ahora, la gente elegía sentarse conmigo. El patio se dividía en facciones, como suele suceder cuando se dice algo cierto en voz alta. Algunos miembros de la familia se agruparon cerca de mi madre, las tías que siempre habían orbitado alrededor de Diane, los primos que se habían beneficiado de la jerarquía. Otros se acercaban a mí, tentativos, inseguros, como personas. Acercándose a un edificio que les habían dicho que estaba en ruinas y que ahora descubrían que estaba en buen estado. Me senté sola unos minutos, dejé que las conversaciones a mi alrededor se desarrollaran. Podía oír fragmentos. ¿Sabías de esto? Ella nunca dijo nada. 11 edificios, una historia de tapadera. Pensé en lo que podía hacer con este momento.
Podía levantarme y caminar hacia esa mesa principal. Podía enumerar cada cumpleaños que se combinó, cada foto de la que me recortaron, cada vestido heredado, cada vez que se usó la palabra feo como etiqueta, un chiste, Es un hecho. Podría presentar 34 años de evidencia frente a 42 testigos y hacerles sentir exactamente lo que yo sentí cada día de mi infancia. Pero esa no es la persona que quiero ser. Yo restauro las cosas, no las destruyo. Tomé 2 decisiones, hablaría con mi padre y luego me iría. Encontré a Nora cerca de su coche. Gracias por venir. Lo digo en serio. No hice esto por drama, dijo. Lo hice porque tu trabajo merece ser visto. El artículo de la revista se publicará independientemente de lo que diga tu familia. Piensa. Lo sé. Me entregó una carpeta. Las pruebas de maquetación formales del artículo anotadas con las notas de su editora. Revísalas cuando estés lista. Sin prisa. Tomé la carpeta, la puse en el asiento del copiloto de mi coche. Luego me di la vuelta y crucé el jardín. Todas las miradas me siguieron. No porque fuera fea, sino porque yo era la que importaba. Mi padre seguía en su silla de jardín bajo el roble. No se había movido en ningún momento, ni durante la revelación de Nora, ni durante la de mi madre. No durante ninguna de las conversaciones posteriores. Se sentó con las manos en el bastón y la mirada fija en el patio, observando a su familia como siempre lo había hecho desde la distancia, con la expresión de un hombre que quería hablar pero había olvidado dónde había puesto su voz. Tenía los ojos llorosos. Acerqué una silla a la suya. Me senté, le tomé la mano, la que tenía la ligera curvatura del derrame. Encontré las fotos, papá, en el estudio. Las que tomaste en mi graduación. Le tembló la barbilla. Miró a las ramas de roble sobre nuestras cabezas, luego de vuelta a mí. 15 fotos, dije. Tomaste 15. 3 segundos de silencio. Luego, con una voz que tuve que acercarme para oír. Deberían haber sido más. Metí la mano en el bolsillo trasero, saqué una de las fotos de graduación, la mía a los 22, radiante, sosteniendo mi diploma, mirando directamente a la cámara con una cara que no era fea, una cara de orgullo. ¿Y la carpeta, papá, en tu escritorio? 8 años de recortes. Me apretó la mano. La curva de sus dedos se tensó. Debería haber dicho algo, dijo. La voz se le quebró. Debí haber luchado más por ti. Guardaste los recibos, papá. Le puse la foto de graduación en la mano. La sostuvo como se sostiene algo frágil. Guarda esta en la sala, no en una caja. Miró la foto, pasó el pulgar por la superficie brillante, la imagen de su hija a los 22 años el día en que su esposa tomó una fotografía y él tomó 15. Asintió, el mismo asentimiento desde la puerta del hospital, lento, lleno de todo lo que nunca dijo. Mi madre cruzó el patio como el clima. Ver su edificio, la tensión de su mandíbula, los codos rígidos, la forma en que sus zapatos golpeaban el césped con pasos firmes y uniformes. Había estado en el baño. Había estado en la puerta. Había estado observando desde el perímetro, esperando el momento adecuado para reclamar el escenario. Faitele Llanar Mercer, nombre completo, el arma de las madres que creen que nombrarte por completo es lo mismo que poseerte. Vienes a mi reunión familiar y traes a una extraña para humillarme. Me puse de pie. Tenía las manos a los lados. Mi voz era nivel. Nadie te humilló, mamá. Nora vino a hablar de mi trabajo. Tu trabajo. Soltó una risa corta, amarga y quebradiza. Todo lo que tienes, cada oportunidad, llegó porque te crié. Te alimenté. Te vestí. Tú vestiste a Jolene. Me diste lo que sobró. Las traté a todas por igual. Lo dijo lo suficientemente alto como para que lo oyera todo el patio. La mentira más grande del canon de la familia Mercer repetida tantas veces que probablemente había empezado a creerla. Hay 3 fotos mías en esa pared, mamá. 14 de Jolene. No nos trataste igual.
Su voz se elevó, temblando ahora. Siempre fuiste tan difícil, tan sensible, siempre haciendo que todo girara en torno a ti. Dejé que la acusación me atravesara como el viento por una ventana abierta. Ya la había oído antes, 1000 veces. Ya no me afectaba. Yo no me hice la fea, mamá. Tú lo hiciste, y te aseguraste de que todo el mundo lo supiera. El patio quedó en silencio. 40 personas lo oyeron. Nadie se movió. El rostro de mi madre se arrugó. No por remordimiento, sino por autocompasión. Las lágrimas brotaron, pero eran las lágrimas de una mujer que había sido atrapada. No era una mujer arrepentida. Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de todo lo que he sacrificado, así es como me lo pagas. No voy a pagar nada, dije. Me voy. Mi voz no se elevó. Ni una sola vez. Mi madre era la que temblaba. Mi madre era la que gritaba. Y yo permanecía inmóvil. Me aparté de mi madre y crucé el patio. La hierba era suave bajo mis zapatos. La luz era ámbar ahora. Esa hora dorada que tanto les gusta a los fotógrafos, la hora en que todo parece más amable de lo que es. Nora estaba de pie junto a su coche. Me entregó un sobre. La carta de oferta formal, artículo de portada, número de octubre. Te necesitaremos en Nueva York para la sesión de fotos en septiembre. Tomé el sobre, lo sostuve. Gracias, Nora, por todo. Dale las gracias a tus edificios, dijo. Hablaban por sí solos. Miré hacia el patio una vez más. Patricia estaba sentada en una silla de jardín cerca de la cerca, sola, mirando al vacío. No llevaba la visera. Sin ella, parecía más pequeña. Jolene estaba al otro lado del patio, enviando mensajes de texto, de espaldas a todos. Mi madre estaba siendo atendida por 2 tías que fingían preocupación como siempre, en voz alta, públicamente, sin fundamento. El tío Rey me miró desde el otro lado del césped. Asintió, con el mismo gesto firme que mi padre. El gesto de un hombre que debería haber hablado años atrás y lo sabía. Samantha, la chica de 16 años que había preguntado por la sala de lectura, se acercó corriendo. Estaba sin aliento. Tía Fait, ¿puedo ir a ver uno de los edificios alguna vez? ¿Cómo visitar uno? La miré. Cabello mojado, pies descalzos, ojos. Que eran amplias y sencillas de una manera que los adultos pierden. Cuando quieras, dije. Yo misma te haré el recorrido. Me abrazó, breve, intenso, el tipo de abrazo que no tiene segundas intenciones. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso al aspersor. Miré al suelo cerca de la mesa principal. La tarjeta de presentación de Nora, la que le había dado a mi madre, estaba tirada en el césped. Nadie la había recogido. Pasé junto a ella. Algunas cosas vale la pena recuperarlas, y otras hay que dejarlas ir. Entré en mi coche, coloqué el sobre con la carta de oferta en el asiento del pasajero junto a mí. A las pruebas de maquetación. Encima de ellas, coloqué la foto de graduación, una copia que mi padre insistió en que guardara. Una para mí, una para ti, había dicho. Una apretada entre 2 personas silenciosas. Salí del camino de grava. No miré por el espejo retrovisor. La carretera se desplegaba ante mí, recta, larga y vacía como solo pueden estar las carreteras de verano al atardecer. Conduje con las ventanillas bajadas. No encendí la radio. El viento era suficiente. El silencio era suficiente. A 50 metros, mi teléfono vibró. Mensaje de texto de mi padre. 2 palabras, orgulloso siempre. Me orillé. Lo leí 2 veces. La pantalla se vio borrosa por un momento y me di cuenta de que tenía los ojos llorosos. Me lo sequé con el dorso de la mano, puse el teléfono en el portavasos y seguí conduciendo. Pasé 34 años tratando de demostrar que valía la pena verme. Resulta que no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba dejar de buscar la prueba en el lugar equivocado.
Alrededor de la milla 90, pasé junto a un edificio al costado de la carretera. Una vieja gasolinera tapiada. Enredaderas trepando por el techo, maleza agrietando la losa de concreto. El tipo de edificio que la mayoría de la gente pasa de largo sin siquiera mirarlo. Disminuí la velocidad, lo observé, estudié la línea del techo, los marcos de las ventanas, la estructura bajo el abandono. Sonreí. Ese tal vez valdría la pena salvarlo. Seguí conduciendo. 3 meses después, llegó la edición de octubre. Mi cara estaba en la portada. La cara que mi familia había llamado fea durante 34 años. En la portada de una revista nacional de arquitectura. Me fotografiaron de pie frente al juzgado restaurado en Virginia Occidental. Sin sonreír, sin posar, simplemente de pie con los brazos a los lados, mirando fijamente a la cámara como me enseñó mi padre. Firme, presente, segura de mí misma. Mi padre enmarcó la portada. La colgó en la pared de la sala junto a la foto de graduación de Jolene. Mi madre no la quitó. Ni siquiera la mencionó. Simplemente colgaba allí, un hecho silencioso en una casa que había pasado décadas evitando hablar de mí. Helene me envió un mensaje. Vio la revista. Felicidades. Le respondí, gracias. Nada más. La tía Patricia no me había hablado desde la reunión. El tío Ray me envió una carta escrita a mano en papel rayado de un bloc de notas. Debería haber dicho algo hace años. Lo siento, no basta, pero es todo lo que tengo. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio junto a la carpeta de mi padre. Mi madre no llamó, ni una sola vez. No esperé junto al teléfono. Ese día de Acción de Gracias, no fui en coche a casa de mis padres. En cambio, fui en coche a la gasolinera que había visto en la carretera. Recorrí la propiedad, medí las paredes, fotografiadas desde todos los ángulos. Presenté una propuesta de restauración al condado el lunes siguiente. Espacio comunitario pro bono. Un edificio que nadie miraba en un lugar por donde todos pasaban en coche. Sabía algo sobre eso. Mi estudio a última hora de la tarde. La luz que entraba por las ventanas era del mismo color ámbar que aquella noche en la reunión. Y la dejé sobre mi escritorio sin encender la luz del techo. La caja de zapatos seguía allí. La misma caja de zapatos de la universidad, ahora sujeta con cinta de embalaje. Una esquina. Dentro de las fotos que me tomé cuando nadie más lo hacía. Mi primer apartamento, mi primera mesa de dibujo, el día que aprobé mi examen de licencia, todo tomado con cámaras desechables, de esas Kodak amarillas. Agregué 2 fotografías nuevas, la portada de la revista y la foto de antes de la gasolinera. Luego agregué una más. La foto mía a los 10 años detrás de la planta con el vestido heredado. La que saqué del álbum en la reunión. La levanté. Niña pequeña, planta grande, nadie mirándola. Levanté la portada. Una mujer de 34 años de pie sola. Todos la miraban. La misma chica, le dije a la habitación vacía. La misma chica. Coloqué las fotos una al lado de la otra en la caja de zapatos, cerré la tapa y la puse en el estante encima de mi escritorio donde solían estar mis herramientas de dibujo. Algunas personas guardan trofeos. Yo guardo pruebas de que estuve aquí. Esto es lo que sé ahora. No puedes restaurar una familia que no quiere ser arreglada. Pero puedes construir una vida que no necesite su aprobación para mantenerse en pie. Cada edificio que he salvado comenzó de la misma manera. Alguien lo miró y dijo que no valía nada. Y entonces alguien más miró más de cerca, vio los huesos, vio la artesanía, vio en lo que podría convertirse si alguien se preocupara lo suficiente como para intentarlo. Nunca fui la fea. Simplemente estaba en el lugar equivocado. Esa es mi historia. 34 años de etiquetas, un desconocido con una tarjeta de presentación y una caja de zapatos llena de pruebas de que siempre valió la pena verme. Si esta historia te recordó a tu propia familia, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario. Suscríbete.